Webinario de este ciclo 2025 de obstétricas de Redas. La verdad que fue un año de muchísimo trabajo colectivo, de aprendizajes y de construcción de herramientas para una atención más justa, más humana y más cercana a los derechos, y también de fortalecimiento de nuestro colectivo profesional como agentes claves en la provisión de servicios de salud sexual, reproductiva y no reproductiva. Hoy nos convoca un tema tan desafiante como necesario, y es que las obstétricas sabemos que cumplimos un rol fundamental en el acompañamiento a las personas en sus procesos de decisión en salud sexual, y este acompañamiento inevitablemente también aparece en nuestros propios sesgos, expectativas y emociones. Por eso creemos indispensable interpelarnos, detenernos un momento y preguntarnos qué lugar ocupamos, por ejemplo, cuando una persona usuaria toma una decisión que no coincide con lo que esperábamos como profesionales. ¿Cómo acompañamos sin dirigir? ¿Cómo escuchamos sin juzgar? ¿Qué hacemos con lo que nos pasa a nosotras y a nosotros? Así que en este último encuentro, titulado Mirarnos en el espejo de las decisiones de las usuarias, lo que buscamos justamente es eso, ¿no? Crear un espacio introspectivo, crítico, colectivo y no punitivo, donde vamos a poder poner en palabras tensiones reales de la práctica cotidiana, especialmente la atención de IBE-ILE y en los procesos de consejería en anticoncepción. La invitación es a corrernos de ese lugar de saber o de aconsejar y poder abrirnos a repensar cómo acompañamos decisiones autónomas, diversas y muchas veces complejas. Sabemos que solo desde ese ejercicio profundo podemos fortalecer prácticas verdaderamente centradas en derechos. Así que para acompañarnos en este recorrido tenemos el enorme gusto de contar con dos referentes y compañeras queridas de Redas, que son Ruth Zurbriggen. Ruth es una activista feminista, integrante de La Revuelta, Socorristas en Red y Red Compañera de Acompañantes de Aborto en América Latina y el Caribe. Forma parte de Redas, es maestra y profesora, y desde 2010 acompaña decisiones de abortar con una trayectoria clave en el movimiento y en la construcción de prácticas de acompañamiento centradas en la autonomía. Y Silvina Ramos es socióloga, es investigadora titular del CEDES y codirectora de Redas, referente indiscutible en salud sexual y reproductiva con décadas de producción, investigación y trabajo territorial para garantizar derechos desde una mirada feminista, ética y profundamente comprometida. Así que, chicas, sin más, todo de ustedes. Gracias. Bueno, muchas gracias. Silvi, ¿querés saludar? Lo que yo quería era primero, Yani, pedirte si sacás un ratito la pantalla, así nos vemos las caras. Veo una lista nomás. Mientras, bueno, también darles la bienvenida, agradecer que se hayan sumado a este espacio. Siempre este tipo de conversaciones son desafiantes. Me preguntaba recién sobre el tema que vamos a conversar hoy, ¿no? Que es un tema para seguir abriendo, abriendo, abriendo. Así que ojalá nos quedemos pensando colectivamente también a partir de esto que planteamos en este webinario. Sí, Silvi. gracias. Sí, gracias. Gracias, Ruth. Gracias, compañeras, por estar presentes hoy, por la curiosidad y el interés en el tema. Este tema ha surgido en varias de las actividades que hemos desarrollado, tanto presenciales como virtuales, desde que se armó el grupo de obstétricas de Redas. Así que bueno, hoy le queremos, como dice Ruth, abrir una puerta para agarrarlo en pleno y quizá y ojalá nos despierte más preguntas, que es lo que habitualmente una necesita para revisar lo que hace, mejorar lo que hace y empatizar más y mejor con el contexto y con las otras personas. Para mí es un gusto también acompañar a Ruth en este webinario y les agradezco nuevamente la presencia y el compromiso que tienen con Redas. Muchas gracias. Bueno, y entonces un poquito para contarles de qué va a ir la propuesta que tenemos para este rato. Vamos a tener tres momentos, digamos. Un primer momento para introducirnos en el tema. Vamos a presentar una situación para
a partir de ella dar cuenta un poco de emociones, sensaciones que nos vienen como un primer impulso ante la situación que vamos a leer. Luego vamos a tener un segundo momento donde también vamos a seguir pensando en devoluciones que nos hacen personas que acuden al sistema de salud en sus distintos espacios posibles, hospitales, centros de salud, consultorios. Y un tercer momento ahí como, digamos, de cierre, bueno, recapitular un poquito por dónde anduvimos. La propuesta me parece que es importante reafirmarlo, si bien en todos los webinarios de Redas eso está presente, me parece que es importante que digamos que acá venimos a conversar, no a pensar que hay cosas que están bien, hay cosas que están mal, correctas o incorrectas, sino a animarnos, en todo caso, a decir lo que pensamos, ¿no? Tratando de no sentirnos juzgadas, juzgades por otros compas que pueden estar aquí alrededor. Así que ojalá armemos sigamos armando esos espacios de confianza que vienen desarrollando junto a Redas, ¿no? Desde hace tiempo. Así que si querés, Yani, vamos a presentar la situación que queremos que lean. Está escrita ahí, igual la vamos a presentar en voz alta también. Es la diapo que sigue. Un poquito más. Aquí está. Bueno, la situación es la siguiente. Tenemos que tratar de ubicarnos en que en el mes de septiembre, hace aproximadamente 8 semanas, ustedes atendieron, todas las personas que están acá, atendieron a una tal Marianela, en el consultorio del centro de salud donde trabajan. Puede ser que sea en el consultorio del hospital, no importa. Marianela tiene 32 años. En el momento que les vio, cursaba un embarazo de 9 semanas de gestación y acudió a ustedes para acceder a una IVE. Como ustedes son garantistas del derecho establecido en la ley, conversaron largo en la consulta de ese día con Marianela, le indicaron los estudios necesarios según los protocolos del lugar donde trabajan, los protocolos vigentes, y ella accedió, una vez que completó sus estudios, a la mifepristona, al tratamiento de mifepristona y misoprostol. Ustedes dieron también todas las pautas posibles de alarma y ya se fue Marianela con un turno para un control de los que llamamos todavía control posaborto. Pero resulta que Marianela no acudió a ese turno y hoy se presenta nuevamente a solicitar que la atiendan. Trajo una ecografía que se la realizó el día anterior y cursa un embarazo de 17 semanas y 3 días. La propuesta que les hacemos acá con esta situación es que a partir de presentarles una lista de sentimientos, vamos a decir, que van a estar acá en la pantalla, que ustedes elijan 3, vamos a utilizar la técnica del Menti, de estas posibilidades que les vamos a presentar. Si querés avanzar, Yani, que elijan 3 palabras de esa lista que puedan de alguna manera esas 3 palabras resumir las emociones que esto les despierta, ¿sí? Entonces, ahí están un poquito agrupadas en orden alfabético para ayudar. Pueden tomar unos minutos para leerlas, 1 o 2 minutos, y ahí en el Menti ustedes van a poner 3 palabras a partir de estas que leen acá, ¿no? Como estamos ofreciendo algunas, quizás para colaborar en que pensemos sobre esto. ¿Qué les Ruth, parece que les puede pasar? Sí. ahí está para comentarles en el chat del Zoom, está el link que a ustedes las lleva
al Menti para que puedan ahí poner las tres emociones que acaba Ruth de proponerles que identifiquen. Tienen que cliquear el link. Volvemos a poner el caso, dice, pide Pilar, de Pilar Montalvo. Si quieren lo resumo para que queden ahí las palabras. Entonces atendieron a Marianela cuando Marianela cursaba un embarazo de 9 semanas. Solicitó una IVE, accedió al tratamiento de mifepristona y misoprostol, se fue con un turno para volver, o sea, le dieron ustedes un turno para 10 o 15 días después, nunca acudió a ese turno y resulta que ahora vuelve a pedir atención. La ecografía que ella se hizo por su cuenta dio que está cursando un embarazo de 17 semanas y 3 días. Esto nos da como, digo, está contenida en esa situación que ese tratamiento no, ¿no? Porque el aborto no se produjo en aquel momento, considerando las semanas que tenía en aquel momento y las que tiene ahora. Entonces, ¿qué les provoca eso? Elijan 3 palabras de estas que eh, ponemos aquí a disposición. Un minuto más, ¿les parece? Y vemos qué se armó allí. Bueno, estará para mostrar. ¿Habrán terminado todas las personas de elegir? A ver con qué nos Compartir, así podemos encontramos. compartir el Menti. Ahí les comparto. Dale. Habría que poner una música de suspenso, ¿no? Ahora. Una de Mm. chachán, chachán. Chan, Sí. chan. Les voy a tener que compartir pantalla. Sí, perfecto. Ahí Bueno, se ahí ve. va apareciendo. Ahí está.
qué emoción te despierta la situación. Entonces, voy a leer un poquito. No sé cuál es lo que dice Debo en el chat, pero bueno, la palabra que aparece ahí es como más destacada, ¿no? Voy a leer la más destacada, es acompañamiento, después aparece tristeza, frustración, comprensión, necesidad, sorpresa, frustración, como una palabra también importante ahí, preocupación, tolerancia, y vamos a leer otras. Bueno, preocupación también está dos veces, molestia, intriga, impotencia, confusión, tristeza, desorientación, impaciencia, desconfianza, irresponsable, pesimismo, pena, desconcierto. En el chat eso, frustración, ya dijimos, angustia, resignación, irresponsable, desorientación, tristeza, intriga, curiosidad. Em, Esas son las que aparecieron hasta aquí. Entiendo que la mayoría de las personas pudieron completarlo y en este tipo de herramienta siempre aparece como más destacada la palabra que o las palabras que más aparecen, ¿no? Bueno, entonces, considerando eso, todas las personas que están pudieron ver lo que aparece en la pantalla, ¿sí? Sí, perfecto. Bueno. Nos quedamos un poco entonces con esa lista de palabras que hay allí. Tomé nota de algunas. Cualquier cosa volvemos al Menti. Pero entonces, a ver si podemos ofrecer aquí dos o tres situaciones más. Vamos a tomar palabra de dos personas o tres como máximo, de qué otras situaciones que son parte de la atención o de sus prácticas profesionales le generan un poco estas sensaciones que hay acá, estos sentimientos. Fíjense que hay como variados, ¿no? Porque hay algunos sentimientos que aparecen ahí como acompañamiento, entiendo que es el deseo de acompañar, estoy haciendo una interpretación, pero también aparece lo de frustración, lo de pesimismo, lo de angustia, lo de frustración. ¿Qué otras circunstancias de sus prácticas pueden vincular con estos sentimientos, con cualquiera de estos que han aparecido ahí, con los que les interese más tomar? ¿Quién quiere tomar la palabra unos minutitos? O contar un poco por qué eligieron lo que eligieron en relación a esta situación, si les es más fácil. Bueno, ¿quieren que arranque? Dale, dale, Dale. Majo. No, bueno, yo acompañamiento lo pensé porque me parece que es como el gran, para mí, es como el gran paraguas, digamos, en el que yo me siento cómoda y es para lo que siento que estoy, digamos. Después viene todo lo demás. Alarma, porque digo, bueno, ¿qué le pasó? Que puede ser una alarma que sea simplemente que la persona no haya tenido tiempo, porque tiene tiene tareas de crianza, porque tiene lo que sea que le ocurra en su vida. Y después un poco de angustia, que ahí me debatía entre angustia o frustración por una cuestión del deber ser que tenemos todas, de que quisiéramos que todo sea como nosotras lo pensamos o como dicen los protocolos o las guías, y trabajamos con personas, por lo cual eso es difícil. Digo, somos dos partes, ¿no? En ese hecho de atención. Así que bueno, esas fueron las que me aparecieron primero. Gracias. Ahí Hola, Pilar también. Ah, ¿puedo seguir? Nadia. Sí, sí. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Hola a todas y a todos. En relación a la pregunta de con qué otra situación o práctica lo puedo relacionar, lo primero que se me ocurre es ante la falla
por ejemplo, de un método anticonceptivo bien utilizado, que nos ha pasado, donde ha fallado más allá de toda la información brindada y se ha encontrado con un embarazo no deseado o no planificado. Fue lo primero que pensé, ¿no? Ante la falla de un método, cuando se hizo todo lo posible para que se pueda utilizar correctamente y falla de todas maneras. Yo, en lo particular, puse acompañamiento también, porque creo que si bien es algo que, como dice Majo, es parte de nuestra tarea esencial, requiere otro tipo de acompañamiento, encontrarse con esa otra situación. Me parece que, si bien a la usuaria ya la conocemos, plantea otro escenario, otro encuadre, implica otras cosas que la interrupción de una gesta de 7 semanas o de 9 semanas. Así que elegí acompañamiento, elegí necesidad también, porque entiendo que si se presenta hay una necesidad, sea cual sea, y elegí comprensión, porque también nos ha pasado, yo trabajo en un hospital y esta situación nos ha ocurrido, y si bien genera muchas emociones, hay una comprensión de todo un contexto y los motivos por los cuales las personas no vienen al turno post. Gracias. Muchas gracias. Gracias, Pilar, Nadia. daríamos Perdón, a Pilar y sí, sí. Eso quería decir, Ruth, que ahí tenemos a Pilar y después a Mechi y las chicas que con quieran eso. hablar, que levanten la manito, así nos organizamos. Igual por ahí lo que vamos a hacer es tomar esas dos palabras y seguimos después también tomando alguna más según el tiempo. Vamos evaluando. Sí, gracias. Solo cortito. Yo puse como preocupación porque es algo que siempre me ha pasado hace muchos años, incluso cuando no había avance de los medicamentos. Yo vivo en Perú. Por tanto, cada vez que una mujer me ha pedido ayuda, yo le he informado y le he dicho, cuando estés lista para tu decisión, regresas o me llamas para lo de las pastillas. En algunos casos vienen, en algunos casos ya no regresan. Entonces sí me causa preocupación, pero también tengo el temor yo de volverla a contactar por una cuestión de la criminalización que hay, ¿no? Entonces siempre es la preocupación, el temor. Y lo otro también es cuando viene una pareja joven y llevan la píldora anticonceptiva de emergencia y luego ya no regresan porque les digo, vean si funcionó o no funcionó y luego me avisan, ¿no? Para buscar un servicio a donde referirles. Pero luego ya no recibo más comunicación, no sé más, y también eso causa como preocupación o a veces angustia, decir, ojalá que estén bien, ojalá que hayan tomado una decisión, o por lo menos que hayan encontrado algo que les de apoyo, ¿no? Porque con la criminalización, yo no sé, a veces pienso, de repente fue al hospital y ya está presa, o de repente decidió hacer algo y se puso en riesgo y murió. Entonces sí, o sea, creo que para mí lo que más me causa es preocupación y angustia. Gracias, Pilar. Mechi. Bueno, yo con respecto a la pregunta de esto, qué otras cosas nos provocan estas sensaciones, es la decisión de no aceptar un IPO luego de un IVE, ¿no? Uno le ofrece cómo cuidarse, cómo no volver a llegar a caer en la situación esta y deciden no hacerlo, o no cuidarse, o tomar la IVE como algún método anticonceptivo. Y con respecto a las palabras, algo muy chiquitito, yo fui un poquitito más, no hablé solo de mí, sino de la situación en todo el hospital. Por eso puse también desconfianza o algo así que había por ahí, porque enseguida hay alguien del equipo que dice, ¿y qué habrá hecho con las pastillas? ¿Y por qué no lo tomó? ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y ahora es mucho? Y esto de poner en el otro los miedos también que a uno le... Después tener que dar explicaciones a los compañeros de uno, ¿no? Que es, viste, vos que tanto querés y vos que tanto apoyás y mirá lo que hacen y bueno, nada. Entonces, lo mío fue un poco más pesimista, si bien el acompañamiento está y sigue estando y sabemos que todas vamos a intentar acompañar, mi lectura fue
qué es lo que nos pasa cuando sentimos que no alcanzó lo que hicimos, ¿no? Bueno, nada, eso. Gracias. Muchas gracias, Mechi, también. ¿Hay alguien más? Si quieren alguna palabra más, no sé si en el chat, a ver, me voy a fijar. Ruth, ¿después me dejas que comente algo Sí, por supuesto. con las palabras? Veamos, ¿te parece que vemos si hay alguna? No hay nadie más con la mano levantada. Yo quería, gracias por los aportes. Yo quería contarles, a mí me gusta mucho buscar el origen etimológico de las palabras, porque creo que nos ayuda muchas veces a comprender lo que estamos diciendo. Entonces, cuando salió acompañamiento, me fui a buscar cuál era el origen etimológico de acompañar. Yo no lo conocía, a lo mejor ustedes sí, pero acompañar viene del latín medieval, lo estoy leyendo, ¿eh? Y viene del prefijo ad, que quiere decir hacia, y la otra palabra es compagnonem, que quiere decir compañero, que quiere decir el que comparte el pan. Entonces, acompañar, según dice el diccionario etimológico, significa originalmente ir con alguien con quien se comparte el pan. Y me pareció una imagen muy linda de qué es acompañar, ¿no? Y quería transmitírselas por si ayuda a comprender un poquito mejor o desde otro lado esa palabra que salió preponderantemente en el Menti que construyeron, ¿no? Eso quería compartir. Muchas gracias, Silvina. Em, Me parece que también pensaba, bueno, esta es la palabra más importante que salió y en la conversación y en las prácticas también aparece, o en las intervenciones, mejor dicho, de las compañeras, además de las dos primeras que planteaban lo del acompañamiento, esto de la, la angustia, ¿no? O sea, ¿qué es lo que me provoca esa situación? Hablaron de angustia, de preocupación. Mechi agregó algo más, que es esto de la desconfianza, ¿no? Como ahí estar, en todo caso, pensando que esa persona a lo mejor incluso ni siquiera usó las pastillas, vaya a saber qué hizo. Entonces, bueno, la idea es justamente pensar cómo algunas de estas sensaciones que vamos teniendo se nos presentan de manera común, ¿no? Cómo aparecen recurrentemente. Aún quienes nos planteamos como en este espacio, estamos acompañando las decisiones porque partimos de esa base, ¿no? O de ese piso. Pero entonces, ¿cómo pensar allí en esas preocupaciones, en esa sensación de angustia? Bueno, ¿qué pasa con la construcción de la autonomía de las personas a las que acompañamos, ¿no? O a las que atendemos, ¿no? Digo, como es parte de las preguntas que quizás vale para seguir pensando en el otro momento que vamos a plantear ahora, en el intento de seguir como complejizando un poquito. No sé si alguien anotó, me parece que alguien anotó algo en el chat. A mí me pone mal porque es como que no hice las cosas bien. Bueno, eh, justo por eso traía también la palabra grande que pusieron de frustración, ¿no? Cuando aparece esta idea de la frustración, pareciera que la frustración justo está puesta en por lo que yo hice mal, ¿no? Como si hubiéramos hecho algo que no pudo impedir esta nueva circunstancia. O lo mismo lo que traía la compañera Nadia, que puso como ejemplo cuando falla el método anticonceptivo que está bien usado. Bueno, nos preparamos para eso también, para pensar sobre eso. Hay métodos anticonceptivos bien usados y que así todos fallan, ¿no? Entonces, ¿por qué nos recae la frustración de manera individual, que no es individual tampoco, porque es una sensación también bastante colectiva y compartida, ¿no? Entonces, un poquito seguir mirando eso.
¿Les parece que pasemos al otro momento donde vamos a presentar algunas otras situaciones o más que situaciones como frases frecuentes que circulan, que se escuchan decir sobre las personas a las que atendemos, ¿no? Y que son frases que circulan entre quienes atienden a esas personas. ¿Querés, Yanni, poner? Ahí está. Ahora va a aparecer. Bueno, son varias, son 3 placas las que hay, ¿no? Sí. Entonces, una de las frases es, volvió a solicitar una IVE a los 7 meses, o sea, 7 meses después de ya haber tenido una IVE. Otra, ahí de alguna manera también se planteó recién, en el momento anterior, algo sobre la IVE como método anticonceptivo, ¿no? Dejó las pastillas porque no quería hormonas y ahora volvió embarazada. No quiere usar ningún método anticonceptivo porque no tiene pareja. Si querés pasar a las otras. Dice que no está segura de si quiere ser madre alguna vez y ya abortó 2 veces. No quiere usar ningún método. Seguimos con la otra. Ya tuvo 3 IVE y no quiere hablar de anticoncepción. Pidió ligadura tubaria con 23 años y sin hijes. Quiere parir en casa, pero no tiene condiciones para hacerlo. Entonces, la idea sería que conversemos un poquito ahora. ¿Por qué creen que estas ideas están presentes cuando miramos este tipo de situaciones, ¿no? Cuando hacemos estas aseveraciones. ¿Querés volverlas un poquito, Yani? Este tipo de comentarios, afirmaciones o, bueno, quiere parir en casa pero no tiene condiciones, ¿no? Que en todo caso, ¿cómo se definen esas condiciones? Empecé por la última. Volvió a solicitar una IVE, bueno, pidió ligadura tubaria con 23 años sin hijes. Ya tuvo 3 IVE y no quiere hablar de anticoncepción. Dice que no está segura de si quiere ser madre alguna vez y ya abortó 2 veces. No quiere usar ningún método anticonceptivo. No quiere usar ningún método porque no tiene pareja. Dejó las pastillas porque no quería hormonas y ahora volvió embarazada. Volvió a solicitar una IVE a los 7 meses. Bueno, hasta ahí. Entonces, vamos a pensar un poquito qué pasa con esto, ¿no? ¿Por qué circula este tipo de afirmaciones? Si les resultan más o menos comunes, si creen que son parte de los espacios por los que circulan, ¿qué les pasa con eso? Si Tomamos les la palabra parece, de que... Sí, estaba escribiendo que un poco dudamos de la autonomía de las usuarias a veces, de la autonomía para decidir. El tema es que las que somos más viejas, también sabemos que a veces lo que uno piensa en un momento no es lo que piensa en otro. Eh, Sobre todo por esto de la ligadura a los 23 años. Ahora tengo una nena en el hospi de 14 años que está de 6 semanas embarazada y tiene una ilusión de ser mamá enorme. Y vos decís, ¿y cómo hago para decirle que eh, ese sueño de maternidad que tiene no es el real? Sin yo decirle que tiene que hacerse un IVE, dejándola que decida como esta autonomía progresiva hasta dónde es. Sabemos que las chicas a los 23, sobre todo ahora, están con esto de no voy a ser mamá nunca y a los 30 vuelven y te dicen estoy feliz de estar embarazada. Entonces, eh, dudar de la autonomía de las usuarias sé que está mal, pero nos pasa, o por lo menos a mí me pasa.
trato de corregirme, de bancármela y todo, pero nada, estamos acá para decir lo que nos está pasando y a mí me pasa de decir qué pena, la entiendo, la apoyo, la acompaño en la decisión que tenga, pero me duele, muchas veces me duele. Gracias, Yani, Mechi. Yani. Sí, ahí aprovecho para poner ahí en relieve lo que se está diciendo en el chat. No sé si después Ruth, lo querés vos retomar, pero a mí en lo particular, lo que me sucede con esas situaciones es, trato de ser muy respetuosa de la autonomía en general, digamos, como, o siempre, pero lo que me pasa es que me pregunto si comprenderá, si lo entenderá, si entiende, por ejemplo, me pasa eso, ¿no? Como realmente si entiende la consecuencia que puede tener, por ejemplo, no sé, no usar un método anticonceptivo porque no tiene pareja, o qué sé yo, ese tipo de cuestiones, como que me quedo pensando de si realmente toma dimensión y lo entiende y si yo estoy siendo buena en transmitirle esa información para que pueda tomar la decisión con información. Como que yo, la sensación que me da es que si tiene buena información, no va a elegir eso que está eligiendo. Entonces se lo repito un montón de veces a ver si cambia de opinión, ¿no? Pero bueno, me pasa eso. No es que no lo respeto, pero como que siento que de alguna manera, de repetírselo tantas veces, como que de algún modo la estoy conduciendo a que elija otro camino, ¿no? Pero bueno, me pasa eso. Hola, Dani, ¿vos Santi, querés hablar? ¿te escuchan? Sí. Hola. Yo solamente decir, no sé si es la altura del año o capaz que hace muchos años que estoy trabajando en lo mismo, pero yo esto lo veo todo el tiempo. Eh, Voy haciendo la tercera interrupción en algunas mujeres. eh, no quieren utilizar un método anticonceptivo, no les interesa usarlo. Me siento, charlo, no sé si no quiere entender o no, en algún momento hasta me frustro, me amargo, me angustia un montón tener una nena de 16 años que vino hace 7 meses por una interrupción, tal cual, todos los casos que vas diciendo, todos me pasaron. Eh, y ahora está de nuevo con otra interrupción, y a mí me amarga personalmente, porque yo siento que no hice nada, que quizá le tendría que haber hablado diferente, quizá le tendría que haber dicho otra cosa, y vuelvo para atrás y pienso que habré hecho mal, y vuelvo a pensar, y después veo que hice todo lo que tenía que hacer, pero hablo con ellas porque tengo tiempo, me dedico a hablar, y no tienen, no tengo ganas, no pensé, vive como en una irrealidad, sin tener, o sea, no entienden de responsabilidades, de todas las cosas que hay que hacer atrás de esto, o sea, a veces no tenemos la medicación, a veces vienen a las 7 semanas y te dicen, quiero interrumpir, pero ahora no. Y se van y vuelven a las 15 y ya tengo que derivar a otro lado, hay que internar, porque acá solamente se hacen interrupciones hasta las 12, pero después tengo que mandar a Concordia, que internen, o sea, a mí me frustra un montón. Me siento mal de verlas volver. Mirá que las mando a buscar, mi población es chica, yo las busco, las traigo, a veces las sigo yo, mientras están interrumpiendo, está sangrando mucho, no está, porque a veces hay casos y casos que no le digo, venían 15 días. Este es mi teléfono, tomá, vos me decís cualquier cosa, le abro las puertas de la guardia, no sé, yo a veces creo que uno hace un montón, pero hay una situación con vivir una irrealidad, como un mundo alternativo en el cual no le van a pasar las cosas que piensan, y vos le decís, pero no usaste preservativo, no, y tu pareja no se quiere cuidar, no, pero es mi marido. Y te dan, o sea, respuestas que una me dijo es ley, vos me lo tenés que hacer. Y
Y me quedo, mirá, yo estoy de acuerdo con todo y siempre acompaño y soy muy respetuosa, pero cuando llaman por la segunda y la tercera a mí me preocupa. Y es como que no tenés derecho a preguntarle, es ley y lo voy a hacer. O sea, me ha pasado un montón de estas cosas, a mí me pone muy mal, me angustia mucho, pero bueno, eh, igual sigo trabajando, pienso que en algún momento esto puede llegar a cambiar y podemos nosotros cambiar de alguna forma, hago eventos grandes de implante, para colocación, para hacer cosas como significativas, que la gente no tenga que pedir turno, atiendo a las 10 de la mañana hasta las 2 de la tarde, con tal de que no se levanten temprano, pero bueno, eh, ahí la compañera dice que también le pasa lo mismo. Nada, Sí, eso ahí, nomás. sí, Dani, gracias, Dani. Acá en Ahí, Jujuy Gracias. Sí. mismo que se está planteando. Una le da la consejería y no vuelven por un método anticonceptivo, dice la compañera en el chat. ujú, Yolanda. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere tomar la palabra? Debo. Hola, buenas tardes. Voy a decir algo muy cortito que me vino a la cabeza cuando charlamos acá estas situaciones, porque es verdad que a todas nos frustra cuando nos dan una respuesta, o retomo un poco lo que dice Mechi de la diferencia, y con los años transcurre más la diferencia de edad entre las usuarias y nosotras. Entonces, bueno, no es lo mismo nuestro plan de vida, hoy yo tengo 40 años, que una chica de 13, 14, 16, eh, y que generacionalmente también pensamos distinto. Con toda esta introducción, lo cortito que quiero decir es que está bueno también en las consejerías para evitar nuestra angustia y poder ponderar un poco la autonomía progresiva y lo que hablamos siempre, es poder hablar de el plan de vida, ¿no? El plan de vida que tienen ganas, cómo es la realidad de cada una, no lo sabemos nunca. Y creo que nunca terminamos de conocer al 100% a todas las personas que vienen a nuestras consultas, pero sí por ahí poner en valor, ¿no? ¿Qué piensan qué actividades hacen, qué piensan hacer el día de mañana, cómo imaginan esa maternidad? Y es verdad que muchas veces aparece esta sensación de idealizar la maternidad, idealizar que van a ser ayudadas y después se encuentran en absoluta soledad bueno, con una realidad que les pega un bofetazo en el medio de la cara, ¿no? No solo con sus parejas, sino lo común. Mi suegra me dijo que me va a dar un terrenito atrás y después el muchacho la deja, la suegra no le da el terrenito, nadie la ayuda y queda de verdad la persona sola con esta cuestión. Pero bueno, por ahí, un poco para poner en contexto, ¿no? No creo que nunca vamos a saber, repito, la realidad de cada una y cada persona que se nos acerque y bueno, sí es verdad que nosotros somos proveedoras de servicios. Sí es verdad que tenemos que resguardar el cuidado y la salud, pero bueno, invitarnos todo el tiempo a corrernos de lo que pensaría yo, lo que haría yo, lo que me produce a mí, porque en realidad soy una proveedora de servicios que estoy al servicio de la puerta a un consultorio. Y bueno, muchas veces mis acciones son mejores que lo que puedo pensar, ¿no? Simplemente eso. Gracias, Debbie. Veo la mano de Pilar, pero a lo mejor sí, veo la mano de Pilar levantada. Es la Sí, única, Ru. ¿hay tiempo todavía? Bueno, yo quería un poco seguir con la conversación que planteó Débora, y es que muchas veces nosotras como profesionales de salud nos hemos formado quizás muy técnicamente y muchas no tenemos ciertas habilidades como habilidades blandas, saber escuchar en vez de hablar, no usar palabras técnicas porque quizás estamos asumiendo que nos están entendiendo y quizás que no.
y porque además si son personas jóvenes o personas que vienen de las comunidades indígenas, no nos ven como alguien de confianza, como para contarnos, mira, pasa esto en mi casa o sufro violencia o coerción de lo que fuese. Entonces creo que sí, hay necesidad de que también nosotras nos formemos en esas otras áreas, ¿no? Con lenguaje más sencillo, más humano, no solo técnico, frente a un escritorio, ¿no? Creo que la consejería ha avanzado y la orientación ha avanzado mucho en esto, en desarrollar nuestras habilidades. Y a veces nos ha pasado, yo personalmente digo que yo usaba anticonceptivos y tuve un embarazo no deseado y me da mucha vergüenza decirlo a mis colegas porque van a decir, ¿cómo? ¿Es obstetra y se embarazó? Entonces, ahí pude entender a muchas jóvenes y a muchas mujeres que venían y decían, sí, me embaracé, no sé qué pasó. Entonces uno piensa, ay, las voy a... Lo primero es que, no, seguro que has usado mal el anticonceptivo, pero claro, no es juzgarlas, es entender y que cada persona vive una realidad distinta, ¿no? Entonces, cómo también nos adaptamos a esas múltiples realidades que sufren las mujeres de todas las edades, ¿no? Y todas las condiciones, incluso de la diversidad, las mujeres de la diversidad sexual también. Gracias. Gracias, Pilar. Bueno, no sé si hay alguien más, sino comentar algunas cositas mientras si alguien quiere pedir la palabra en un ratito. Acá también hay otro en el chat, otro comentario que dice tal vez falta que impactemos en la información que brindamos para que acepte un método anticonceptivo después de la interrupción, pero es su decisión de la usuaria, su elección. Me parecía escuchándolas y pensando en cómo organizamos este webinario, en la importancia de reconocer algo que trae Sonia más arriba, ¿no? Que una cosa es cómo actuamos, lo que hacemos, pero también la importancia de reconocer las emociones que se nos vienen ante estas situaciones. Yo antes dije, son emociones un poco comunes, ¿no? Y entonces que a lo mejor parte de lo que tenemos que desentrañar es por qué son más comunes de lo que pensamos, ¿no? ¿Por qué la frustración? ¿Por qué la angustia? ¿Por qué la sensación de que hice las cosas mal? Si son tan comunes en un grupo nomás con personas que trabajan en lugares distintos, aunque ejercen la misma profesión, pero que tienen también condiciones de trabajo diferentes, etcétera, etcétera, ¿por qué aparecen más o menos esas mismas emociones o sensaciones? Bueno, porque hay alguna construcción social, podríamos pensar, cultural, en torno a cómo tenemos que mirar lo que miramos. O sea, las emociones también de alguna manera regulan formas de ver, ¿no? Nos hacen ver y conocer de determinada manera. Pensaba que Debbie trae una cosa muy interesante que es el elemento generacional para para mirar esto que pusimos ahí, ¿no? La de 16 años, la de 17 que me dice, me lo tenés que garantizar, como decía Dani. Esa es una experiencia recontra generacional, completamente distinta a lo que a lo mejor nos puede decir una persona de 40 por su vinculación con el contexto de aborto, con el contexto de tener la ley, ¿no? La legitimidad que otorga la posibilidad de la ley. Entonces, creo que es un elemento muy importante a tener en cuenta cuando hacemos esos distintos cruces. Lo otro que pensaba es, por lo que decía antes yo, ¿cuál es el ideal que tenemos? ¿No? Porque esas emociones que se nos vienen, me parece, preocupación, frustración, angustia, enojos también, ¿no? En realidad a mí me parece que están ahí presentes porque hay un ideal. Y ese ideal está armado en base a relaciones de poder también. Y digo esto sabiendo que hemos avanzado un montón en muchos espacios activistas y de salud, de profesionales de la salud, en mirar situadamente a las personas, ¿no? Bueno, alguien puso ahí, puede estar viviendo situaciones de violencias.
¿no? Entonces, eso que aprendimos a hacer, a mirar las condiciones de cada persona, igual me parece que en cierto análisis que hacemos, seguimos mirando algunas o la mayoría de las situaciones o esperando desde un ideal. Y ese ideal es, me da la impresión de que ojalá no tenga que pasar por un aborto y si pasa por un aborto que finalice con esto, ¿no? Ese ideal me parece que está marcado por condiciones estructurales, por discursos políticos también, por necesidades, por controles vinculados a la población, a las poblaciones también. Digo, creo que algo de eso, de si estamos mirando con esos parámetros idealizados, creo que en parte un poco explican esas emociones más sociales y comunes que nos vienen. Y también hay que volver a preguntarse por el lugar del aborto, ¿no? O sea, ¿cómo impacta en nosotras esa definición, si se quiere, de que ojalá nadie pase por un aborto, aunque no lo digamos así? Pero ¿cuánto eso ronda cuando decimos ya tuvo un aborto hace 7 meses y ahora quiere otro, ¿no? Em, por otro lado, y lo último que quería decir ahora en este ratito es que hay una preocupación por cómo nos hacemos entender. Janina decía, ¿cómo nos hacemos entender? Y entonces repetimos y repetimos. Me hacía acordar cuando nosotras en el Instituto de Formación Docente hacíamos analizar clases y veíamos que una niña decía, no te entendí, seño, y la seño repetía lo mismo, de la misma forma. Pero hola, te estás diciendo que no, ¿no? Me hacía acordar a eso, a esa idea de que si repetimos muchas veces lo mismo, se va a aprender. Creo que hay que esto es un aprendizaje que hemos hecho muchas docentes con cierta corriente didáctica, no todo lo que se enseña se aprende, ¿no? Y es una verdad de perogrullo, pero es una verdad al fin, ¿no? Es una verdad al fin que me parece que es importante también ponerla sobre la mesa porque para evitar la frustración también, porque algo del orden de la enseñanza hay en esa vinculación de, mira, estos son los métodos, me parece que este iría mejor para vos por acá, por acá, por allá, por lo que ya vimos antes. Entonces creo que tenemos que mirar un poco eso, ¿no? Esa creencia de que si lo explico bien, si digo muchas veces, entonces eso va a marcar una conducta que por otro lado es la conducta que yo espero, Ujú. ¿no? Eso me parecía como para traer. Yo quería decir una cosita que mientras te escuchaba Ruth lo pensaba y tiene que ver con que también hay algo que creo que tiene que ver sin dudas con el estigma y todo en torno al aborto, y es que muchas usuarias también dicen cuando están atravesando el proceso como yo algo voy a aprender de esto, ¿no? Como que tiene que ver con eso, ¿no? Como aprendí, no sé, aprendí a usar un método anticonceptivo, aprendí a no confiar, aprendí, no sé, a lo que fuera, pero como que eso también es algo que surge muchísimo en las usuarias, esa cosa del aprendizaje que les dejó atravesar un aborto. Sí. Silvina, ¿querés seguir vos? Hola, Sí, quiero agregar no sé algunas si cosas, me... si ayuda. ¿Alguien más levantó la mano? No. Perdón, pero no levanté la mano. ¿Puedo decir Dale, unas dale, palabras? anda vos. Sí, 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 claro, Karin. Bueno, Después Silvina. buenas tardes a todas. Nada, estuve escuchando atentamente y realmente digo, qué bueno que existen estos espacios porque realmente me siento tan identificada con todo lo que escuché. Yo creo que es algo que nos pasa o nos pasó a todas en algún momento. Yo por ahí desde lo personal, lo que puedo decir es que al principio sentía mucha frustración y después entendí
entendí que era también mucho de mí, que tenía que trabajar muchas cosas, eh, que tenía por ahí esa responsabilidad de informar, de acompañar, eh, pero también de respetar las decisiones de los otros. Entonces, eh, nada, simplemente es esto de que me parece que también cada uno de nosotros constantemente y en nuestro trabajo estamos, no es un trabajo algo técnico, trabajamos con personas, con emociones, con historias, muchas historias de vulnerabilidad, eh, y creo que también esto está bueno. A veces yo me preguntaba en un momento, digo, ¿quiénes nos acompañan a nosotros, no? Que somos los que acompañamos. Tuve que hacer como un trabajo interno para poder eh, también brindar un mejor acompañamiento, sin juzgar, sin eh, esperar del otro lo que yo quiero. Eh, Así que bueno, no, nada más eso. Simplemente es ese aporte, mucho trabajo interno. Gracias. Muchas gracias. Silvina. Sí, gracias, Cari. Yo voy a retomar esto diciendo que eso me parece no solo cuesta en el marco de la consulta, cuesta en la vida. En la vida cuesta reconocer el lugar del otro y que el otro o la otra no se ajuste a lo que uno espera. Es parte de la manera en la que los seres humanos nos vinculamos, al menos hasta donde conocemos nuestras sociedades. Entonces me parece también que es importante saber por el sabor, quiero decir, no por el conocimiento, sino por el sabor, que esas situaciones ocurren en todos los niveles de la vida de las personas. Me parece que nos ayuda a seguir pensando y a seguir esa introspección de la cual hablaba Karin, ¿no? Porque no vamos a ser una persona en el consultorio y una persona muy diferente en nuestra pareja, en nuestra familia, en nuestro vecindario. Entonces me parece que eso es parte del trabajo interior, digamos, y colectivo también, eh, que ustedes mismas lo señalaron. Lo segundo que quería decir es que yo escuchándolas hay como una tríada. em, por un lado, las emociones, por un lado no, es un trípode, ¿no? Es como una tríada, que a veces es explosiva, ¿no? Desde el punto de vista de lo que termina generando en ustedes. Por un lado son las emociones, ¿no? Esa es una parte de la tríada. Lo otro es lo que hay que hacer, ¿no? Hay que dar consejería, hay que es muy normativo, que es parte muy constitutiva de la atención médica. Seguir un tratamiento, adherir un tratamiento, uno puede pensarlo en muchas áreas, otras áreas de la atención médica y hay un hay que, ¿no? Y los protocolos son los hay que en el marco de la consulta. Entonces me parece que esa es la otra pata del trípode. Y la tercera pata del trípode son esos ideales de vida, ¿no? Que uno tiene adentro por muchas razones y que, bueno, y cree que son los ideales de vida del resto de la humanidad, ¿no? Yo me preguntaba, ustedes hablaban del plan de vida, ¿no? Alguien mencionaba el plan de vida. Yo no sé bien qué es un plan de vida. Porque si yo me miro a mí misma, yo no sé si tenía un plan de vida a los 17 años. Ni los tenía a los 20, ni los tenía a los 25, y a duras penas lo tengo a los 69. Entonces me parece que hay una idea también de plan de vida que tiene que ver con la maternidad, que las personas hacemos primero una cosa, después otra, que si tomamos anticoncepción no tenemos que abortar. Es como una planificación de la vida que me parece que es poco sensible a lo que la vida misma es, que lo que menos es la vida es planificada, me parece a mí, ¿no? Entonces, em, eh, y ligado a las emociones, y Ruth lo traía, porque yo escuchándolas
por momentos sentía, la emoción es negativa y hay una emoción negativa de la emoción negativa. O sea, yo me siento mal porque me siento frustrada. Entonces es como una doble capa, ¿no? Y eso me parece también importante de pensarlo, de tratar de desarmarlo, porque una cosa son las emociones, uno no es responsable de sus emociones. Las emociones un poco son construcciones sociales y culturales, como decía Ruth, y la emoción es algo que uno siente. O sea, uno no es responsable de lo que siente. En todo caso, es responsable de lo que hace con lo que siente. Entonces, me parece que hay que darle también autonomía a las pobres emociones que nos acompañan, mejores, peores, más positivas o menos positivas, y bueno, y mirarlas y después ver qué hago con eso, que es un poco la reflexión que ustedes mismas están trayendo, ¿no? Pero la emoción no es buena ni mala, es emoción, ¿no? Y después viene lo otro. Entonces me parece que también recuperar la autonomía de las emociones, ¿no? Y mirarlas en el espejo. Me parece que... Y lo último que quería decir, que tiene que ver con la información y la comunicación y escuchándolas, hay mucha investigación y muchos estudios que muestran que con la información la gente no cambia necesariamente sus conductas. O sea, la información es una herramienta, no es ni siquiera a veces el determinante más importante de la adopción de una conducta o del cambio de un comportamiento o del cambio de una relación. Entonces me parece importante tener también esa visión modesta de la información, ¿no? Lo que no quiere decir que una no se esmere y trate de darla de la mejor manera posible, ¿no? Pero la información es un componente. Y esa aproximación situada de la que hablaba Ruth también nos tiene que hacer entender entender mejor que la información es un componente más. Y termino con esto. Cuando yo hacía muchísimos años hacía mi primera investigación sobre anticoncepción y descubría en la sociología lo que se llamaba en ese momento modelos etnomédicos, yo le preguntaba a la persona pues, cómo se cuidaba, ¿no? Y la persona, la voy a hacer corta, me decía, yo tomo pastillas. Ok, ¿cómo las toma? Y yo tengo mi marido que trabaja, era trabajador migrante. Cuando él me avisa que va a venir, yo empiezo a tomar la pastilla. Y cuando él se va, la dejo de tomar. Yo, imagínense mi sorpresa de la modalidad en la que tomaba la pastilla. Entonces, profundicé un poco más. Y ella, fíjense lo que tenía en su modelo etnomédico, como decimos los sociólogos. Ella creía que la pastilla lo que hacía era abrir o cerrar y cerrar el útero. Entonces, cuando ella venía el marido, ella lo cerraba con la pastilla. Y cuando se iba el marido, lo abría sin la pastilla. ¿Qué quiero traer con esto? Que las personas tienen ideas. No es que la información le cae pura en sus cabecitas y en sus corazones. Y esas ideas hay que trabajarlas y siempre están ahí, ¿no? Quería contarles porque a mí me enseñó un montón esa experiencia, ¿no? Y bueno, la quería compartir. Gracias, Silvina. Bueno, pidió la palabra Débora y después Yani. Iríamos viendo si hay más palabra también y si no, dando esas dos en principio. Cortito, igual lo que quiero decir con respecto al plan de vida, una aclaración, porque en realidad plan de vida, por supuesto, yo tampoco tengo idea de nada de acá a creo que un mes más. Lo que intentamos hablar del plan de vida es, nos pasa mucho, yo vivo en un pueblo en la Patagonia que nos sucede mucho encontrar a las adolescentes sin nada que hacer. Me refiero a sin nada que hacer es qué haces durante el día, vas al colegio sí o no, cocinas, salís con amigas, digo, tenés otro tipo de actividades y es el no hacen nada, están tirados en un sillón viéndote. Entonces el plan de vida es resignificar un poco qué tienen ganas de hacer, qué les gustaría, si les gustaría maternar en algún momento. A eso apunta el plan de vida y no una proyección de años.
simplemente es aclarar que no era eso. Y coincido absolutamente con lo que dice Silvina, creo que nuestro lugar en el consultorio es un gran validador de emociones siempre y cuando abramos la puerta. Nos cuesta mucho abrir la puerta de las emociones porque a veces son consultas que se demoran un poco más, muchas veces no sabemos qué hacer con ese tipo de emociones, pero está bueno tomar esto porque me parece sumamente importante y poder validar esto y acompañar, ¿no? También en eso. Yani. Yo lo que quería decir, pensando en este trípode o en estas tres patas, ¿no? Pienso algo que nos pasa y que por lo menos me parece que a todas nos pasa, que tiene que ver con las emociones que vienen, las emociones en general positivas, que vienen ligadas a esas pacientes ideales, ¿no? En las cuales por ahí nos sentimos como un poco salvadoras, ¿no? Siempre, todas tenemos alguna experiencia de alguna paciente que después de haber atravesado algún proceso con nosotras, le cambió, se le reconfiguró un poco todo, porque aprendió, porque no, como nos pasa, digo, tenemos experiencias de esas, ¿no? Y que nos acordamos de esas pacientes que después de atravesar la experiencia, ya sea de un parto, de un aborto, lo que fuera, le cambió un poco la vida y le cambiaron un poco las cosas. Entonces, digo, como que de alguna manera buscamos eso es como un poco el alimento que nos va llevando en la tarea cotidiana y también se pone muy en contraste con esas pacientes donde uno ve que si podría meter la mano o meter la recomendación o hacer algo, también se le modificaría y creo que ahí viene como un poco la frustración de decir, ay, si siguiera mi consejo, capaz le cambiaría un poco todo, pero bueno, quiere hacer lo que quiere, entonces me frustro y qué sé yo. Y que no necesariamente tiene que ver con la tercera pata de lo que hay que hacer, porque a veces ese protocolo es muy técnico y no tiene que ver con que lo que hay que hacer es hacer que la chica se separe del violento, no sé, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero de alguna manera también lo vamos llevando y eso sucede. Entonces, como que hay algo que se da en ese trípode, que es que buscamos todo el tiempo esa emoción positiva que nos genera esa paciente ideal, ¿no? Como, no, me parece que no hay que dejarlo de ver. Y hay un comentario de Sonia re interesante ahí en el chat, Ruth. Claro. Bueno, acá Sonia pone, hoy la información de que circula sobre las hormonas es algo parecido en muchos casos a lo que mencionó Silvina sobre las pastillas y el impacto de la elección de algunas personas es enorme. Sí. También, igual antes, también traía como traer a la conversación el impacto del miedo a tener sesgos en la consejería. Creo que es clave que en la información que transmitimos no solo entre en juego lo asistencial o lo técnico, sino también los aspectos de contexto que pueden ayudarnos a tomar decisiones. Bueno, en función de la hora que es y de un pedido que todavía queremos hacerle como de último momentito para seguir también pensando en próximos webinarios, no, volver a decir que esto es abrir conversaciones, que de eso se trata, que como insistía Silvina también, ¿no? Darle lugar a las emociones, no negarlas, a nuestras emociones, fundamentalmente a nuestras emociones cuando estamos ante la situación que nos vienen a plantear las personas con las que trabajamos y pensar en todo caso cómo esas emociones pueden colaborar para unas acciones o para otras y entonces ahí también hay una clave fundamental. A mí me parece que, como también traía antes una compa, el tip de lo colectivo, ¿no? De la conversación, de poner en valor
estas posibilidades que cada una se va buscando también, ¿no? Por supuesto, Redas es un espacio, estos webinarios son un espacio, pero después todo lo que pasa en nuestros lugares de trabajo y con quién vamos compartiendo estas situaciones, justo para desenmarañar cuál es el ideal que tengo para que esa persona este, esté como diciéndome esto y me esté molestando de esta forma. Por otro lado, también es una invitación, no quiere decir que es una definición cerrada, ni mucho menos, pero a mí me gusta pensar que la salud de las personas es la posibilidad que tienen las personas de resolver sus problemas. Y, y lo digo también porque a veces esa insistencia en que son pacientes, ¿no? ¿Qué padece una persona que va a buscar un DIU? ¿De qué padece? ¿No? Digo, también hay un sistema que nos ayuda o que nos hace mirar de determinada forma, cuando en realidad, bueno, también, como dijo antes Silvina, las personas tomamos decisiones, ni las mejores ni las peores, muchas veces las que podemos. La mayoría de las veces las que podemos, ni siquiera todas las que queremos. Así que, bueno, insistir entonces con que esto lo que buscó es abrir un punto de conversación y pedirles ahora, si tienen ganas, unos minutos, 2, 3 minutos, para que nos pongan en el chat. em, Esto es para que nos ayuden a pensar en próximas propuestas de webinarios, ¿no? No es que va a quedar escrito en piedra nada de esto de lo que hayan puesto ahí. Pero cuando ustedes se presentan como garantistas de derechos, ¿no? Si ustedes dicen, bueno, yo soy una obstétrica garantista de derechos, un profesional de la obstetricia garantista de derechos. ¿Cómo describen eso? ¿Qué sentidos le pueden dar a eso en la práctica concreta? ¿Qué dirían? ¿Qué significa? Si podemos como describir un poco más esa afirmación. No sé si me hago entender con la propuesta. Quizás es un poco enredada, pero bueno, ahí Pilar ya pone algo, que respeto sus derechos. Si pueden ir poniendo como en el chat algo vinculado a esto, ¿no? ¿Qué sienten que sucede cuando ustedes dicen soy garantista de derechos? ¿Qué están haciendo ahí? Francisco también puso, acepto su decisión, acompañar decisiones. Ujú. Bueno, cuatro inscripciones y ya 3 veces la palabra decisiones. Ujú, para que otros respeten sus derechos. Ujú. Bueno, si algunas más quieren escribir o se están inspirando. Acá vamos a leer promoción de autonomía, promoción de derechos, que acompaño sus decisiones y me responsabilizo con la tarea que asumí cuando elegí ser trabajadora de la salud. Ah, y acá aclara Mechi. Identificar vacíos o trabas para el ejercicio de derechos. Ahí sí. Colaboradora de la construcción autónoma del derecho a la salud. Sí, Silvi. No, estaba leyendo lo de Ceci. Está bien. Recordar que todas las voces importan. Entiendo primero que brindo la posibilidad de ser escuchada y acompañar su decisión. Acompaño decisiones informadas. Tratamos de escuchar lo que cada usuario necesita y hacer lo posible para que elija con información, acompañamiento humano y responsabilidad ética como profesional de la salud. Ujú. Bueno, hay un montón de cosas.
acceso a la salud reproductiva y no reproductiva sin dilaciones, juzgamientos, amorosidad, dice Debbie. Bueno, vamos a ir tomando esto y ver qué podemos hacer con ello. No sabemos, por supuesto, pero siempre es inspirador también escucharles, leerles en este caso. Em, y creo que podríamos ir cerrando. Yani, no sé si todas las personas que están acá están sumadas a Redas, pero podrías como comentar un poquito al respecto, ¿te parece? Sí, perfecto, perfecto. Ahí lo iba a comentar. Em, bueno, no todas las personas que están acá forman parte de Redas. Hay también, me interesa destacar que hay compañeras, colegas que son de otros países, de América Latina, una compañera de Estados Unidos. Así que muchas gracias a ellos también por haberse sumado. Para ser parte de Redas pueden entrar en la página de Redas, que es www.redas.org.ar. Ahí hay una línea de trabajo, van a poder encontrar la línea de trabajo de obstétricas con toda la producción de documentos, boletines, etcétera. Y tienen en una partecita cómo ser parte de Redas, directamente donde dice quiénes somos. Sé parte de Redas, tienen que mandar un correo con sus datos personales y ahí nomás pueden ser miembros de Redas, recibir toda la información, estar al tanto de cada una de las actividades que llevamos adelante. Em, bueno, la verdad que vamos llegando como a este final de este último webinario del ciclo 2025, que como vengo diciendo en general, tiene que ver con una tradición que ya es para nosotras en este grupo de trabajo de obstétricas. Así que, bueno, nos despedimos de lujo con Ruth y con Silvina, así que gracias a las dos por la generosidad, por la claridad y sobre todo por habilitar este tipo de conversaciones que surgió también entre las colegas, que son súper necesarias para nuestro colectivo profesional. Gracias a quienes se sumaron hoy y que vienen sosteniendo estos espacios con tanta apertura y compromiso. Y sí me interesaría decir que recuperar por qué los webinarios de Redas como espacios de formación son una línea estratégica dentro de nuestro grupo de trabajo, y tiene que ver con que la formación no es solamente transmitir conocimientos técnicos, aunque obviamente eso también importa, sino también de poder construir comunidad profesional, política alrededor de un modelo de atención que está basado en derechos, en autonomía, en cuidado. Así que por eso impulsamos estos espacios que son al mismo tiempo espacios de formación y de encuentro, como los webinarios, como los conversatorios, como algunos encuentros presenciales o diálogos que hemos tenido. Cada una de estas actividades para nosotras abre nuevas preguntas, amplía horizontes, permite fortalecer nuestras prácticas de manera más consciente, más sensible, acorde a las necesidades de las personas usuarias y también coherentes con los principios que sabemos defender, ¿no? Y como ya quedó más que señalado en este webinario. Así que les creemos también que la formación continua y en red es una herramienta también de empoderamiento profesional y de transformación de los sistemas de salud. Así que este webinario es parte de ese camino. Gracias por acompañarnos, por participar, por sostener este esfuerzo mes por medio que venimos llevando adelante desde principio de año, y que nos lleva hacia prácticas más reflexivas, más libres, más centradas en derechos. Gracias a quienes se sumaron y bueno, seguramente nos vamos a reencontrar en el 2026 para seguir construyendo juntas y juntos. Así que nada, buenas tardes y Perdón, y feliz no sé año. si quieren que nos Año, saquemos una foto. Ah, feliz año, todo eso, sí, sí. Y una año. foto podríamos sacarnos también si quieren encender sus cámaras, así vemos las sonrisas, eh, y nos encontramos. ¿Quién saca la foto, vos, Yani? Yo la puedo sacar, sí, o Ani, si querés vos, lo hacemos los dos Ah, también, por las dudas. no, yo no Todo sabía puede quién lo fallar, hacía. por las dudas, ahí estamos. Bueno, un, dos, tres, Estamos. bárbaro. Bueno, Gracias. chicas.
Gracias. Muchas gracias, compás. Buenas Nos vemos. tardes. Gracias. Adiós. Adiós.